Clovis Hamel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Clovis, no solamente los pequeños hechos, sino los grandes hechos se han visto afectados por las redes sociales. Claro, buenas tardes. Sin duda que el Twitter, el Facebook, las redes sociales, incluso los teléfonos inteligentes, como los llaman hoy en día, los mensajes de texto y muchas otras formas de comunicarnos que tenemos, nos hace mucho más sencilla la vida, pero también ha hecho posible muchos acontecimientos a nivel internacional. Sin duda no son un factor determinante en muchas ocasiones, pero por ejemplo en la primavera árabe fueron indispensables para llevar la información en un gobierno en el que los medios de comunicación tradicionales, por llamarlos de alguna manera, como el periódico, la televisión o la radio, están completamente controlados por dictaduras. Es a través del Twitter, del Facebook, del teléfono que se lleva la información y se organizan incluso manifestaciones. Lo vemos ahora en Siria, con una población que está harta de un gobierno dictatorial de Bashar al-Assad, y ahora con las masacres que incluso la ONU está presenciando a través de los observadores internacionales. El Twitter y el Facebook son indispensables para que la información llegue a otras partes del mundo, porque incluso los observadores internacionales de la ONU tuvieron trabas para llegar a los lugares en los que se había dado la masacre. Y es por eso que a través de las redes sociales, de hecho veíamos más temprano por YouTube cómo una persona a través de un teléfono celular grababa la destrucción de un edificio en una de las zonas en las que se produjo la masacre en Siria, y la montaba en YouTube, y así el video da la vuelta al mundo sin la presencia de medios internacionales reconocidos. Y entonces es la persona, el individuo común, el que se hace parte de lo que acontece, y es también un informador, un comunicador a nivel internacional. Ahora, se ha criticado mucho en el caso de los jóvenes, por ejemplo, que el uso de los mensajes de texto, el uso de mensajes en Twitter que limita a 140 caracteres la información, ha generado un nuevo mecanismo de lenguaje que afecta al lenguaje normal, nuestro castellano o a nuestro español de Venezuela habitualmente, ¿no? Claro, sin duda que la primera víctima de los mensajes de texto y del Twitter y de la reducción a los 140 caracteres es la Real Academia Española, porque hoy en día son muchas las formas de comunicarnos y de hacer llegar un mensaje de maneras, digamos, heterodoxas, no tradicionales, porque no es la forma correcta de escribirlo, no es la forma correcta de expresarlo, pero aún así nos entendemos. Y quizás también la impersonalidad de los mensajes de texto o del tweet o de los estados en Facebook son importantes señalarlo. Aún sigue existiendo, por supuesto, la comunicación cara a cara, en persona, pero también por teléfono, y siguen existiendo también los medios de comunicación, los tradicionales, como decía anteriormente, pero las redes sociales, sin duda, que son importantes para comunicarnos y para hacer de la persona común un personaje clave en la comunicación a nivel internacional. Ahora, ciertamente los jóvenes son, digamos, los que han empezado a usar de manera masiva todo lo que tiene que ver con las formas alternativas de comunicación, llamemos, ¿no? Pero también han generado una serie de cambios políticos, de cambios estructurales, búsqueda de cambios sociales. Los indignados también son un ejemplo de esto. Claro, y es que desde los indignados y otras organizaciones no gubernamentales, instituciones, hasta incluso gobiernos. Hoy en día todos los presidentes, todos los gobiernos, incluso la monarquía inglesa o los primeros ministros y los presidentes, Obama, todos, incluso el presidente venezolano, tiene su canal en Twitter, tiene su cuenta, y a través de eso comunica y manda mensajes incluso como si fuera una persona más, porque ahora está mucho más involucrado. Esto ha hecho que incluso la diplomacia pierda un poco el sentido del secretismo que se daba especialmente en la Guerra Fría, y que ahora tiene que incorporarse más y estar mucho más cerca de la gente, en contacto diario y constante. Todos los días son muchísimos los tweets que se lanzan desde cuentas gubernamentales, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, y que hacen posible que ese gobierno esté siempre informando de esa manera, quizás hasta extraoficial, a la población de cuáles son las medidas que se están tomando. Y incluso puede recibir feedbacks y respuestas de la gente que está leyendo estas informaciones. Claro, precisamente ese proceso de interconexión se da ahora rompiendo fronteras, porque desde aquí, desde Venezuela, muchos nos comunicamos a través de redes sociales con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Claro, y es que es transnacional. El Internet es una red que abarca todo el mundo. Hoy en día, incluso en los lugares más remotos, tenemos acceso a Internet. Obviamente no es una realidad para toda la población mundial y está lejos de serlo todavía. Incluso en Venezuela está lejos de ser una realidad para todos los venezolanos, pero es una herramienta que cada vez tiene más usuarios y es una herramienta que cada vez se vuelve más útil, no solo para lo más banal y lo más cotidiano, sino, como hablábamos anteriormente, para movilizar grandes poblaciones, para llevar acontecimientos extraordinarios en la historia como los que sucedieron en las primaveras árabes, y también para que los gobiernos estén mucho más cerca de las poblaciones. Así es. Muchas gracias, Clovis, por habernos acompañado hoy en Brújula Internacional. Gracias.